destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres: botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Tomen sus asientos, por favor, si es tan amable, hermano. Llevando la secuencia de los estudios que hemos venido desarrollando acerca de las guerras que habían tenido un crecimiento a pesar de los muchos reyes que sucedían tanto al reinado del norte, Asiria, y tanto al reinado del sur, que era Egipto. Parece ser que las guerras era algo de nunca acabar. Pero lo tremendo de estos aspectos que hemos venido nosotros incluyendo y explicando a la vez, es que parece ser que va en un avance, en una secuencia. Y lo interesante de todo esto es que las profecías que habían sido escritas acerca de estos dos reinos, el reino de Asiria y el reino de Egipto, se habían cumplido al pie de la letra. La semana anterior veíamos cómo rápidamente había habido un sucesor del rey que había muerto, hermanos, en el norte. Estamos hablando entonces, diciéndolo literalmente, que ya había sido sustituido Antíoco el Grande. Y decíamos que su hijo Seleuco Filopatoro fue el que lo sustituyó. Cuando éste sustituye a su padre, su reinado habría de ser uno de los más esforzados, tomando en cuenta las características de cómo tomó el reinado que su padre había dejado. Su padre había dejado endeudado prácticamente. Las arcas de las finanzas estaban totalmente vacías. El contexto mismo histórico explica porque el mismo Antíoco el Grande prácticamente se había metido en una deuda externa con el gobierno romano. Y parece ser que para poder saldar la deuda con el gobierno romano, que no era poco, se necesitaba al menos el poder implementar metodologías de impuestos, y estos al crecer habrían de ayudar para poder sostener o acuñar lo que era esa deuda, no cancelarlo, porque como todo prestamista, Roma, ellos pedían intereses. Muchas veces los intereses eran pagados, como la historia lo narra, con las cosechas, o los intereses eran pagados probablemente, como en esa época era algo muy natural, el tener como esclavas a muchas personas. Entonces bien podrían pagar los intereses con personas esclavas. Es decir, diciendo, no puedo pagarte con dinero, pero puedo pagarte con elemento humano. Por eso es que cuando Seleuco toma posesión del reino, no era fácil sacarlo adelante. Lo que hizo entonces, ingeniosamente, fue comenzar a implementar lo que era la recaudación de impuestos. A esto se le llama el hacer diezmador a un pueblo. Cuando comenzó a implementarlo, parece ser que le comenzó a dar mucha efectividad.
Pero lo tremendo de esto es que a pesar de que él comenzó a implementarlo, lo hizo en diferentes puntos de su ciudad donde él estaba rigiendo en ese instante, que era la ciudad del norte, Asiria. Puso impuestos en los caminos, es decir, cobradores de impuestos. Puso cobradores de impuestos en la ciudad. Puso cobradores de impuestos en lugares bastante estratégicos o claves, en donde nadie pudiera escaparse el ser diezmador o aportador para el gobierno del norte, el gobierno de Asiria. Todo esto nosotros lo aplicábamos en un aspecto espiritual, porque si esta persona tenía el mismo carácter de su padre, lo que estamos mencionando entonces que era un opresor, porque cuando un pueblo, una nación se le exprime, prácticamente está esclavizada. Imagínense, algunos cuantos en este reino bien podían pagar los tributos o podían ser diezmadores, el pagar sus impuestos. Pero como no todos pueden hacerlo, entonces hubieron personas muy pobres que se sentían tan oprimidas que quizás llegaron a ser muy abiertas y sinceras y a decirle al mismo Seleuco: no podemos pagar, entonces denme a sus hijos como esclavos. Esto fue lo que hizo Faraón. Si usted se recuerda, la historia se repite, tocando esto como una reseña de lo que ya vimos. Cuando llegaron los 7 años de abundancia y 7 años de sequía, es decir, hubo hambruna, pero ya a través de la misma sabiduría que Dios le había dado a José, ya el mismo Faraón lo había puesto como segundo en su reinado, lo constituyó como un gobernador de Egipto. Y con su misma sabiduría, José, como Dios ya le había adelantado lo que habría de suceder, el sueño de las 7 vacas gordas, el sueño de las 7 vacas flacas. Las 7 vacas flacas absorbían, despedazaban las 7 vacas gordas. Está dando a entender 7 años, repito, de abundancia y 7 años de escasez. Entonces, cuando llegó el periodo y pasa la abundancia a la sequía, a la hambruna, lo que sucedió es que muchas personas comenzaron a comprar granos básicos, comenzaron a comprar trigo y tenían todo lo suficiente. Pero como eran 7 años totalmente de sequía y de hambruna en toda la tierra del Medio Oriente, cuando se les terminó el dinero, ya no tenían con qué pagar. Pero el mismo Faraón había instruido a José que si no tenían con qué pagar, ya no había dinero, entonces que ellos diesen sus reses, es decir, sus vacas, sus camellos. En esa época en el Medio Oriente las riquezas prácticamente no es como lo que nosotros vemos hoy, el petróleo, el oro, son las riquezas del presente. Pero las riquezas de esa época eran los camellos, los caballos, las ovejas, las cabras. Entonces, si una persona tenía 20 cabras, tenía que dar las 20 cabras. Si alguien tenía 20 camellos, tenía que dar los 20 camellos. Si alguien decía: no, me voy a abstener yo de dar mis animales, mis reses, entonces muérete de hambre. A tal grado entonces que las personas en esa época se quedaron sin sus reses. Muchos ya no tenían ni vacas, ni bueyes, ni ovejas. Entonces, cuando venían a pedir granos básicos, entonces tienes casa propia, entonces dame tu casa, tus escrituras a cambio del trigo, a cambio del grano. Cuando ya no tenían casa, entonces ¿qué tenían que hacer? Esa fue la última instancia a la cual recurrieron ellos. ¿Qué dirá usted? Entonces te vamos a dar granos básicos para que siembres, y cuando haya cosecha vas a tener que dar una parte de lo que te hemos dado. Es decir, tus labores, tus trabajos que tú vas a hacer, somos nosotros quienes te vamos a costear todo, la semilla y todo. Pero cuando ya salga la cosecha, una parte va a ser para Faraón. Mire, hermano, cuando una persona está en esa postura, está siendo oprimida. Y la realidad es que cuando uno ve esto,
Eso fue lo que hizo este personaje que sucedió a Antíoco el Grande, Seleuco, opresor. Y decíamos que de la misma manera Satanás oprime a los que él tiene, porque él no abre las cárceles a los que tiene presos. El único que puede abrir las cárceles, las puertas de la cárcel a un oprimido, es solamente Cristo. Si lo aplicamos de esa manera, entonces, ahora yo ya no quiero continuar con lo que ya referí, porque nos va avanzando el tiempo, sino que comenzamos a desarrollar la temática de esta noche. Decíamos la semana pasada que el gobierno de Seleuco duró apenas 11 años y terminó. La pregunta es, ¿canceló toda la deuda externa? No. El país de Asiria siempre siguió endeudado con lo que es el gobierno romano. Lo que podríamos compaginar aquí en El Salvador, por ejemplo, que aquí estamos más vendidos a los europeos hoy que a los Estados Unidos, hermano. Increíble. Y alguien diría, bueno, y si son 5 años que un presidente va a estar legislando, ¿podrá un presidente tener la capacidad de sacar adelante las deudas que hay del país? Es difícil, porque no es poco, son millones, hermano. Son, pero millones, billones de dólares. Ya no son dólares, sino que euros. O sea, cuando viene un gobierno sucediendo a otro, hay gobiernos o presidentes que suceden unos a otros que les toca peor, como el caso del presidente actual, que prácticamente lo dejaron sin nada y ha tenido que enfrentar. Yo recuerdo eso, lo que le pasó a Seleuco, lo aplicamos al presidente, pero ahí está, va a enfrentar las crisis, va a seguir adelante. Pero cuando Seleuco muere, cuando él muere, 11 años de reinado, el país más endeudado. Pues aquí viene, en el desarrollo, le sucede otro. Si muere Seleuco IV, ahora el trono de Asiria fue ocupado por un hermano de él. Más adelante yo lo voy a explicar, conforme vayamos explicando lo principal del desarrollo ahorita, en este instante. No le competía, voy a adelantarme un ratito, una reseña, el que su hermano le sucediera al otro hermano que ya había muerto, que es Seleuco, sino que el reinado, quien habría de ocuparlo era otro. Pero por el momento, quien ocupa el trono de Asiria es su hermano Antíoco Epífanes IV. Aquí, hermano, ya es algo de mucha seriedad. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes es lo que nosotros llamamos en la Biblia el cuerno pequeño. Y digo que esto ya tiene mucha trascendencia y seriedad, porque este personaje, conforme vamos avanzando, es prácticamente el que tiene una postura similar a lo que será en un futuro el anticristo. Increíble. Ahora, si Antíoco Epífanes es el que sustituye, porque ya había muerto Seleuco, 11 años de reinado, entonces él comienza a reinar a la edad de 40 años, así lo narra la historia. Cuando él asciende al trono, lo hace en el año 175 antes de Cristo. Y se cumple la profecía. Quiero que por favor usted no cierre su Biblia, sino que lea conmigo el versículo 21. Dice, y le sucederá en su lugar, hablando lo que le mencionaba hace poquito, muere el mismo Seleuco y le sucede Antíoco IV Epífanes. Repito el verso 21, le sucederá en su lugar un hombre. ¿Cómo le llaman a este hombre? ¿Me lo puede decir fuerte, por favor? Se le llamaría despreciable. Antes de hablar de esa expresión, despreciable. Cuando entonces Seleuco muere, asciende al trono,
en el 175 antes de Cristo. Pero para el mismo Antíoco Epífanes las cosas no serían fáciles. Alguien puede decir, es bonito ser presidente, es bonito estar en una posición de eminencia. Hasta que una persona ya está ahí, sabe lo difícil que es. Es como cuando alguien ostenta un liderazgo en una congregación cristiana. Hay gente que cree que es lo mismo como vender tomates y whiskyles en el mercado. Aquí es muy distinto porque se tratan con almas eternas. O sea, hago la comparativa porque cada posición que el hombre ostenta, ya sea un liderazgo en lo espiritual o un liderazgo en lo secular, conlleva responsabilidad. Parece ser que las cosas no iban a ser fáciles para Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de características de cómo estaba el reino cuando él lo toma. Los mismos historiadores, como Tácito, es un historiador antiguo, y el mismo historiador también se llama Josefo, ambos compaginan, y también con otro escritor antiguo, también Eusebio de Cesarea, compaginan en lo que vamos a expresar y a explicar en esta noche. Cuando Antíoco Epífanes comienza a agarrar el reinado de Asiria, dicen los tres historiadores antiguos, el gobierno estaba totalmente inestable. Imagínense, inestable, alguien preguntaría, ¿en qué? Y la explicación viene, ellos la dan, en las arcas del tesoro. Es decir, las arcas del tesoro estaban vacías totalmente. No había con qué iniciar. Y eso es duro, hermano, cuando un legislador tiene que hacer promesas. Les prometo que les voy a mandar a hacer puentes y no hay pisto. Alguien diría, pero señor, pero ahí donde yo vivo no hay ríos. Les mando a hacer ríos. No hay con qué romper el río Salguate que está a la par para hacer otro río. Se necesita maquinaria, se necesita dinero. Es un ejemplo ilustrativo el que le estoy poniendo a usted para que usted lo entienda mejor. Ahora, si las características eran estas, las arcas del tesoro estaban totalmente vacías, hay otro aspecto importante. Si así Antíoco Epífanes encontró el reino, ahora, ¿qué medidas eran las que él habría de tomar para poder levantar ese reinado? Primero, los historiadores también narran que él comenzó un vigoroso programa de helenización. Decir programa de helenización, estamos hablando un programa de cultura. Porque cuando se habla de la helenización, estamos hablando de introducción a todos los aspectos en los cuales implica esto de la helenización. Ahora, ¿qué implican los conceptos? Explico. Implica la cultura, que era en su época de oro, la de los griegos, era la que más predominaba. El idioma inclusive griego, aparte de sus pinturas, aparte de que los mismos griegos eran los que eran adoradores de sus propios cuerpos. Ellos amaban sus propios cuerpos. Entonces, al penetrar la helenización en Asiria, esto mismo, porque era este Antíoco Epífanes no era cualquier cosa. Sabía que eso iba a jalar o iba a atraer personas que llegaran hasta el sitio de Asiria o el país de Asiria, para que ellos pudiesen involucrarse juntamente, mezclándose con la cultura siria, y ellos entendiesen entonces que estaban asimilando lo de ellos y que ellos mismos en lo personal aportaran a su economía. Es como lo que se da aquí en el país y lo que se da en Guatemala, el levantamiento del turismo. Imagínense, la vez pasada estaban diciendo, no vayan a Guatemala porque a lo más llegar a la frontera lo asaltan. Eso bajó la economía en Guatemala. De igualmente aquí en El Salvador, si no cuidan, hermano, este país de lo que se ha dado esa plaga ahorita de la mucha criminalidad, si no cuidan, aquí ya no van a venir los europeos, ni los gringos se van a acercar al Tazumal. Ese es el cuidado que tiene que tener el gobierno. ¿Por qué? Porque las divisas no aumentan,
La economía va a bajar, se va a ir a pique, va a caer en un caos. Porque uno de los levantamientos en la economía de un país es el turismo. Entonces este Antíoco era una persona sabia, porque por este medio iba a proveer la unificación de dos gobiernos, es decir, griego y el gobierno asirio. Era inteligente. Pero aquí viene el detalle. ¿Qué tipo de carácter era el que tenía Antíoco Epífanes? Cuarto, el carácter de él era contrario a las normas divinas de Dios. Aquí sí ya estamos mal, hermano. Porque cuando alguien va en contra de las normas de Dios espirituales, esa persona ya está frita. Así como usted lo oye. A mí me asusta cuando alguien profesa y está en la cúspide, está desenvolviéndose en una posición de eminencia, y esa persona de repente dice: no, yo creo en Dios. Una cosa es decirlo de labios y otra cosa es demostrarlo con hechos. El Señor dijo estas palabras: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es que la verdadera creencia, como lo narra uno de los grandes misioneros en su época, William MacArthur Pauls, decía las siguientes palabras: no me digas lo que hay en tu corazón, sino demuéstramelo, lo que viene de tu corazón. Porque él citaba la frase bíblica que decía: de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Si alguien está mal en su corazón y dice: yo amo a Dios, pero sus acciones son malas, ese es lo que hay en su corazón. ¿Me explico, hermano? Por eso es que el carácter de Antíoco Epífanes, él, así literalmente se lo voy a decir, él iba en contra de todo lo que era Dios. Este tipo era tremendo. Por eso es que aquí el texto 21 lo dice claramente cómo se le llama a él: un hombre despreciable. Agárrese bien de su asiento por lo que le voy a decir ahorita. Si Antíoco Epífanes tenía estas características, e iba en contra de todo lo que es divino, todo lo que es Dios, porque todo lo que es Dios, ahí incluimos muchas cosas. Dice un escritor: ahí incluimos todo lo que es la vida de la piedad, la vida espiritual. Y lo que es involucrar a la vida de la piedad espiritual, involucramos santidad, involucramos ética, involucramos moral. Entonces, todo aquel que va en contra de la ética, de la moral, de lo espiritual, de la santidad, levante la mano los que están a favor de estos aspectos que yo estoy mencionando. Creo que no me entendió. Si alguien va en contra de esto, viene a sucederle lo mismo que Antíoco Epífanes. ¿Qué dirá usted? Viene a ser menospreciable. ¿Y sabe usted qué es una persona menospreciable? Mejor no le digo nada. Menospreciable para Dios y menospreciable para los demás. Así es alguien cuando va en contra de Dios. Dice: a mí no me gusta lo de Dios, pero así me gusta el pecado. Es menospreciable. Así eran las características de Antíoco. Este tipo, como le decía, por eso es que es citado en la profecía bíblica, porque aparece. Usted cuando llegue a la casa, apúntelo ahorita y lo busca únicamente en su casa. Daniel 8, 9, 14 se le llama el cuerno pequeño. Pero aquí el detalle que narra el verso 21, volvemos a recurrir al texto. Si se le llama despreciable, es por algo también. Dice: el cual al cual no darán la honra del reino. ¿Por qué dice la profecía bíblica eso? Al cual no darán la honra del reino. Lo que le decía en la introducción, porque me gusta explicar con detalles. No me gusta que usted se quede sin tener lucidez en
O sea, sin tener entendimiento en la palabra. Si es menospreciable, veamos una base que nos demuestren las acciones de Antíoco Epífanes. Porque hay un señor ahí en la televisión que le llama menospreciable a un señor que sale ahí también. Es un programa de televisión. Pero ¿por qué alguien va a llamar menospreciable a otro? Tienen que haber características. Y esas características las veremos reflejadas acá, en el mismo verso 21. Despreciable el cual no darán la honra del reino. Lo que da a entender esta connotación es que el reino no le pertenecía a él. Bueno, y la pregunta es: ¿a quién le pertenecía el reino entonces? Seleuco había engendrado un hijo. Y usted sabe que cuando hay un reinado, el reinado va por descendencia. Por ejemplo, si muere la reina en este momento de España, quien le va a suceder es uno de sus hijos. Si muere un rey de Europa, quien va a sucederle a su hijo. O sea, no está dentro de las mismas leyes del reinado que un hermano, a no ser que el rey no haya tenido hijos. Por eso es que Ezequías, cuando Isaías le llevó el mensaje y le dice: prepárate porque vas a morir. Usted se puede de memoria ese texto. ¿Sabe lo que hizo Ezequías, el rey? Fue doblar rodillas y comenzó a llorar y puso su rostro sobre la pared y comenzó a recordar a Dios todo lo que él había hecho. La pregunta es: ¿por qué Ezequías comenzó a llorar? Algunos dicen por su enfermedad. No. ¿Porque sentía dolor? No. ¿Porque se estaba arrepintiendo? No. El contexto narra que él comenzó a llorar porque no había dejado prole, descendencia, pues. No había nadie quien le sucediese en el reino. Si hubiese tenido algún otro familiar, a él le hubiera correspondido, porque no tenía hijos. Por eso es que lloraba. Imagínense qué afrenta, qué vergüenza era para los hombres y las mujeres de esa época. Hoy no, hermanos. A los hombres no les importa si dejan 20 cipotes botados. Al hombre no le importa si no tiene hijos. ¿Para qué? Pero Ezequías sabía que tener un hijo, él sabía que era la mejor honra que un hombre podía tener, o una mujer. Y lo mismo le sucedió a Ana. Cuando Penina la confrontaba, la avergonzaba, quizás le decía: no puedes tener hijos. Y aquella mujer, hermano, se sentía afrentada, con vergüenza. Y por eso es que se fue a llorar al templo. Y ella misma se puso de rodillas y comenzó a mover sus labios. El sacerdote no entendía qué es lo que estaba haciendo y le llegó a decir: digiere tu vino, mujer. Pensaba que estaba borracha. Ella estaba entregada en cuerpo físico y en alma delante de Dios. Lloraba e hizo voto delante de Dios que si le daba hijo y ponía fruto en su vientre, ella lo iba a dedicar todos los días de su vida. Y Ana no solamente tuvo uno, sino que tuvo varios hijos. Dios le respondió. Entonces este Antíoco Epífanes era despreciable porque a él no le correspondía el lugar de ser rey, sino que al hijo de Seleuco. Ahora, la historia narra que el hijo de Seleuco se llamaba Demetrio Soter. Ya era un muchacho grande. Entonces este muchacho era el que iba a tomar la sucesión de su padre. Pero como este tipo era perverso, lo que hizo fue, el texto lo narra, el verso 21, dice: pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Cuando uno interpreta esto, uno se queda perplejo, porque tomará el reino sin aviso. Es decir, que engañará y se apoderará del trono sin ningún aviso. Tomó el poder con halagos. Significa que él mismo, con intriga, no tenía escrúpulos como humano en el momento de actuar,
siempre promovía sus propios intereses personales y arrebató el reino. Una persona que promueva sus propios intereses personales es despreciable, hermano. Por eso es que en el cristianismo esto no tiene que darse. Hay gente que dice: a como dé lugar, yo voy a estar en ese privilegio. ¿Qué? Aquí los privilegios no se ganan por cuello. Aquí los privilegios no se ganan con trampa. Aquí cuando alguien es exaltado, no es porque sea amigo del pastor. Cuando alguien es exaltado, es porque se aplica a lo que la Biblia dice: que el que se humilla será exaltado, y el que se vuelve altivo será humillado. Pero acá, yo le voy a decir, viendo esto, de las características de Antíoco, hay muchos que asimilan ese carácter. A como dé lugar, yo le voy a echar zancadilla al hermano. Aquí no se obtiene por amistad. Cuando Dios eleva a una persona, la exalta, es porque Él tiene misericordia de esa persona. Mire, le quitó el reinado al muchacho con engaños y sin aviso, toma el lugar. Y cuando lo toma, comienza a accionar. Quiero que lea conmigo, por favor, el versículo número 22 para avanzar. Dice: las fuerzas enemigas serán barridas. ¿Qué serán? Dígalo fuerte conmigo: serán barridas delante de él, como con inundación de aguas, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Es muy interesante esto. Forma su ejército. E increíble, cuando él forma su ejército, este Antíoco era tan perverso, hermano, que usted no tiene imaginación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque las guerras que habían sucedido anteriormente habían sido devastadoras, pero la del tiempo que les correspondía a él en lo personal librar, iban a ser más tremendas, más trascendentes. ¿Por qué? Porque él logró reunir un ejército considerable para pelear o guerrear contra el ejército del sur, que es Egipto. Cuando él mismo reúne estos ejércitos, la expresión de la profecía dice: serán barridas. Es decir, barridas como las aguas que se extienden. Así será su poder, así será su autoridad, así será su dominio. Barrerá con todo. Y dice la profecía que aparte de eso, el 22, serán destruidos junto con él el príncipe del pacto. Cuando habla del príncipe del pacto, la palabra pacto aquí a como se refiere en el hebreo original de la Biblia es berit. Y la palabra berit lo que significa es asociarse. Dígalo fuerte conmigo: asociarse. Aparte de asociarse, es unirse con alguien. Entonces, cuando él reúne su ejército, él en lo personal hace paz. Primero, mire cómo entra el diablo, hermano. Hace paz, hace pacto. Berit se une de una manera adecuada al reinado de Egipto. Usted que no ha faltado a las conferencias o temáticas que hemos estado dando los viernes, porque esto así es. Y si usted es una persona que absorbe todo lo que escucha, Antíoco Epífanes prácticamente era hermano de Cleopatra. ¿Por qué? Porque Antíoco el Grande había tenido como hijos a este Antíoco Epífanes y a Cleopatra. El mismo Antíoco el Grande había propuesto a su hija que se casase, le empujaba: cásate con él, así vamos a tener paz con el otro reino. Pero Cleopatra había dicho: no, padre, yo no quiero hacerlo. Pero el padre lo hacía motivado en el corazón para poder destruir al reino del sur. Pero el hecho es que Cleopatra llegó a casarse
con el descendiente, con el sucesor del rey que había muerto en Egipto. Los años transcurren, ahora ya estaba casada. Y ahora que ya estaba casada, Antíoco Epífanes sabía que su hermana legislaba en Egipto. Así lo narra la historia. Como sabía que su hermana legislaba en Egipto, entonces comienza a meterse a hacer pacto, hermano. Increíble. Comienza a meterse a hacer pacto. A tal grado de que cuando el pacto ya se concretiza, ya hay esa asociación, ya hay esa unión con alguien, entonces comienza la masacre. Y dice que muere hasta el príncipe, como lo narra el verso 21. Me está fallando un poquito la vista, hermano. Aunque me ponga los lentes siempre me falla, pero me los voy a colocar mejor. Dice el verso 22: serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Ahora, ¿a quién se refiere el príncipe del pacto? Se está refiriendo a un personaje que la misma historia da a conocer su nombre. Este príncipe del pacto prácticamente es el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque en el año 171 antes de Cristo, el sumo sacerdote Onías III, así se llamaba la historia, este era el que legislaba en el concepto espiritual en este sitio. Cuando Antíoco Epífanes entra a este sitio, mata al príncipe del pacto, que es el sumo sacerdote Onías III. Entonces él arrasa con todo, hermano. No respeta, diciéndolo de esta manera, religión, no respeta todo aquello que hable de Dios, sino que lo despedaza. Va avanzando. Y cuando él va avanzando, dice el verso número 23, por favor siga leyendo. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Quizás no voy a finalizar todo el texto hasta el 24. Aquí viene la respuesta o el engaño a ese pacto que él había hecho. Mata a Onías III, despedaza a sus enemigos. Cuando ya Cleopatra pensó que su hermano era fiel a ella, a su esposo como rey, en el corazón de Antíoco Epífanes había acabar con todo. O sea, ese era el pensamiento maquiavélico. Acabaré con todo. No importa si es mi hermana o mi cuñado. Dice que él rompe con el pacto. Y cuando lo rompe, el pacto comienza a engañar. Y dice que sube. Y cuando sube, sale vencedor con poca gente. Hermano, cuando yo leía esto de romper el pacto, Antíoco lo rompe con Egipto, el Señor me formulaba una idea para poder aplicarla a la congregación. Y es que cuando se hacen alianzas con Satanás, verit pacto, parece ser que esas alianzas no son las correctas. Porque hay personas que hacen alianzas, tienen acercamiento, unión con el príncipe de las tinieblas. Porque quien representa al príncipe de las tinieblas acá, vívidamente, es Antíoco Epífanes. Si es el mismo carácter del diablo, es engañador, es mentiroso. ¿Verdad que Satanás es el padre de toda mentira? ¿Quién es el padre de toda verdad? Es Cristo, es el Padre. Pero el padre de toda mentira es el diablo. Imagínense que llegó con una carita de aquellas de humildad y entró hasta Egipto y dijo: no, vamos a tener paz. Entonces la historia narra que cuando el ejército egipcio, escúchenme bien, líderes y supervisores, que ellos ya se sentían en paz, tranquilos, ya pues el hermano de ella es nuestro aliado, y se abrazaban, quizás los soldados asirios con los soldados egipcios, decían paz, se abrazaban, somos hermanos. Pero cuando estos egipcios se durmieron, aquel se quitó la careta y comenzó a darse a conocer quién es él, el cuerno pequeño. Y comenzó los destrozos.
Cuando el diablo te ofrece su pacto, no nunca lo aceptes. Porque ese pacto que el diablo quiere hacer con muchos no es bueno. Cuando yo le digo esto, no es el mismo diablo quien lo va a hacer, sino personas a quienes él va a enviar. ¿Por qué no te unes a nosotros? ¿Por qué no andas conmigo? Hay personas que les gusta hacer pactos sin que ellos mismos se percaten que están en un pacto con Satanás. ¿Por qué? Porque hay personas que estando en Cristo siempre continúan con las mismas amistades, visitan los mismos burdeles de antes, sigues teniendo pacto con el diablo. Todavía fumas con tus amigos, sigues teniendo pacto con el diablo. Todavía sigues viendo novelas con tus mejores amigas, apasionadas novelas. Aquella la tensa le robó el marido a la otra. Eso fomenta lujuria en nosotros. El jovencito todavía sigue plebeando con el muchacho del barrio, y su madre le dice: no lo hagas, ya eres cristiano. Pero él dice: no, madre, si la iglesia no nos prohíbe tener amigos. Es cierto, no tenemos que ser personas antisociales, pero cuando nos convertimos a Cristo tenemos que ser nuevas criaturas. La Biblia dice: aquí las cosas viejas pasaron y todas son creadas nuevas. Pero usted y yo parece ser que no nos percatamos. Decimos: soy inteligente, hermano, ya dejé el pecado, ya no sigo haciéndolo de antes, pero siempre con sus mismas amistades que le inclinan a la pornografía. Le voy a poner un ejemplo ilustrativo. En una iglesia, no voy a dar el nombre porque he visitado tantas iglesias, cientos de iglesias, que en una de ellas el pastor me confió una verdad y me dice: hermano, yo le voy a contar algo, transmítaselo a los jóvenes. Un joven que desenvolvía liderazgo en esa iglesia. El pastor no sabía, dice: pastor, ¿nos da permiso de hacer vigilia cada semana? El pastor decía: es bueno hacer vigilia, hagan las vigilias. Pero no sabía quién era este líder. Lo tremendo es que cuando iban a las vigilias, este tipo, el líder de esa congregación, que me reservo el nombre, él practica homosexualismo. Los 20 jóvenes con los cuales iban a hacer la vigilia, los violó a todos. Los jóvenes no querían decir nada, les gustó y seguían en alianza con él. Pero uno de ellos sacó todo y dijo: pastor, las cosas iniciaron así. El tipo, en lugar de ir a leer la Biblia, a orar, les ponía una película pornográfica. Y cuando alguien ve pornografía sucia, barata, basura, eso fomenta el deseo, eso despierta la carne. Eso es estar haciendo pacto con el diablo, con Antiguo Epífanes. Las cosas suenan bonitas, usted siente, dice: no, pues no hay problema. Y comienza usted a confiarse: no, si no hay problema, hermano. Pero ahí comienza a entrar Satanás, comienza a sobarlo. Por las películas pornográficas comenzaron, hasta que el tipo comenzó a agarrar a uno por uno, a todos los violó. Por eso es que yo tengo cuidado aquí, hermano. Y por eso es que cuando me dice: hermano, voy a hacer vigilia en el sector, no, le digo: aquí sí están vigilias. Que muchos van a hacer desórdenes. Y aquí no vienen a otras partes y les gusta ir, porque aquí se les controla. Los hipotes que andan por ahí queriéndose amontonar en los servicios, aquí no se hace eso. Está bien, se permite que alguien hable con una señorita, con un caballero, pero ya el ir, Señor reprenda al diablo, hermano. Entonces, cuidado con eso. Eso es fomentar el pecado. Entonces, estos jóvenes, ¿qué pasó? Al pastor lo terminaron llevando a la cárcel. Increíble, estuvo como 7 días el hermano. A él lo culparon. Todo por permitir. El diablo así entra, suavecito, como Antiguo Epífanes: no, si vos sos mi hermana Cleopatra. Usted no es egipcio, hermano. Usted es hijo de Dios. Todavía los del mundo hacen pacto con el mundo. Pero cuando alguien es de Cristo, yo ya no hago pacto con el diablo. Si que alguien me va a ofrecer un cigarro, fumátelo. Tomate esta cerveza, si una no hace daño, es alimento. Que el Señor reprenda al diablo. Si es una al final del año, mira, vas a engordar. Echaste este puro de marihuana. No al pecado. Porque así comienza. La señorita va a comenzar a decirle: qué ojos más colochos tiene.
tiene esposa. Y como hay viejos que se ensanchan en su carne, dicen, no, tiene esposa. No, tengo una, pero es compañera. Y vienen como hay cipotas que así son. Y mira, el diablo, hermano, se va metiendo suave. Y dice, no tiene esposa. Yo quiero ser su esposa. Yo quiero ser su amante. Porque amarte no es pecado, dice la canción. Bien se acuerdan ustedes, ¿verdad? Entonces ahí se va metiendo el diablo. Se va colando. Y usted dando la mano. Cuando venga a sentir, ya se lo hartó el diablo. Así fue como entró Antíoco. Despedazó hasta el sacerdote. Despedazó hasta los egipcios, los soldados. Se los acabó. No todos, pero así entra el diablo suavecito. No, mamá, si ella a estudiar viene conmigo, dice el cipote. Y la mamá alcahueta, la vieja, por no decir otra cosa. Ahí entra, pasa, pues pase niña, pase. Y la cipota pasa. Y ahí por los 3 meses ya la cipota se le ve diferente y dice, mamita, qué delgada donde usted. Pues sí, la gran fajota que se ha puesto, apretada, pero cuando quita la faja, la panza. No, si no hay problema, dicen los padres, que mi muchacho vaya por allá. No hay problema. ¿Con cuántos van? Somos 5, mamá. Y uno de ellos es pícaro. El que con lobos anda, aullar aprende. Y de repente el muchacho ya no va a sentir deseos de venir a la iglesia. La señorita ya no va a sentir deseos para nada, porque ha comenzado a jugar con juego. Ha hecho alianza, ha hecho acercamiento. Nosotros tenemos que ser diferentes, hermano. Con el único que podemos hacer pacto y acercamiento es solamente con aquel que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros hace 2000 años. Levante su mano y alabe al Señor en esta noche. Así pasó con Antíoco Epífanes. Y termino con el verso 24, lo vamos a leer. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojo, riquezas, repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. En esto dice el texto, por un tiempo. Ahí está, mire, confiados, paz. Así se confía en la iglesia. Descansemos, hermano. Hay que descansar. Otra explicación más. Usted nunca tiene que darle tregua al diablo. 2 cosas. Nunca haga alianzas con Satanás. Nunca le dé tregua a Satanás. Hay muchos que se confían. Usted tiene que estar firme siempre. Usted tiene que estar preparado siempre. Cuando diga paz espiritual en la iglesia, no, yo sé que hay guerra. Aquí que nadie me engañe a mí. Porque hay muchos que dicen paz. Lo dicen con su vida. ¿Para qué ayunos? ¿Para qué vigilias? ¿Para qué oraciones? Dicen paz. Yo digo, no hay paz. Hay que seguir doblando rodillas. Así fue con los egipcios, dormidos estaban, paz, abundancia, lo tenemos todo. Tenemos un local bien grande. ¿Para qué, hermano Wilber? ¿Para qué movernos para otro lado? Si tenemos, hermano, palabra de Dios en este lugar. Tenemos buen liderazgo. Tenemos reuniones celulares. Tenemos crecimiento. Hay muchos buses que vienen a la iglesia. Ganamos almas para Cristo. El respaldo de Dios está con nosotros. Y alguien podría gritar ¡paz! Yo digo, no hay paz. Pero el diablo va a poner en el corazón de muchos ¡paz! Yo digo, no hay paz. Porque cuando tú te sientes, muchos, óiganme bien lo que les voy a decir, con esto voy a terminar. Cuando te sientes y te duermas en tus propios laureles, entonces viene el diablo. Por eso es que Cristo dijo estas palabras a sus discípulos: orad y velad. ¿Por qué? Porque él sabía que la guerra comenzaba. ¿Me está escuchando, hermano? Por eso es que el Señor lo criticaron un día. Les dijeron: ¿por qué tus discípulos y tú no ayunan como los discípulos de Juan y como los discípulos de los fariseos? Dijo Cristo: ¿por qué? ¿Por qué van a ayunar ellos si están con el esposo? Mientras esté el esposo, ¿por qué van a ayunar si están de fiesta? Pero vendrá un día. Ahí estaba anunciando la guerra que estamos viviendo ahorita. Vendrá un día en que ya no van a estar tranquilos, ahí comiendo de todo. Vendrá un día cuando sí van a ayunar. Y ahora es ese tiempo.
Usted no se crea las insinuaciones del diablo. Por eso es que a muchos cristianos los está agarrando el diablo, porque se han confiado. ¡Ah! De repente le suena el teléfono. A las 11:30 de la noche buscan 12. Ya saben su número, lo han buscado en la guía telefónica. Lo conocen bien que usted viene a esta iglesia. A mí me pueden de memoria. Tienen fotos mías. Tienen fotos de usted. Lo controlan cuántos hijos tienen. ¿Dónde estudian sus hijos? Y le suena el teléfono. Y dice: necesito $1,500 si no matamos a tus hijos. Usted se creyó a la voz del diablo. ¡Paz! No venía a los ayunos ni sigue viniendo. Ni a la vigilia se presenta, ni lee la Biblia, ni desempeña un liderazgo. Hay mucha gente floja que se ha creído las palabras del diablo. ¡Paz! ¡Ya no hagamos nada! ¡Cristo no viene! Y le suena. Y cuando el diablo dice guerra, ahí comienzan a tambalear muchos. La guerra, señores, ha comenzado. Y yo no me creo al diablo ni voy a hacer alianzas. Si hacemos paz, te prometo que te voy a dar felicidad. El diablo no da paz ni felicidad. Hay uno que sí da paz. ¿Me está escuchando? Por eso es que tenemos que dormir con espada en la mano en la noche. Yo no te estoy diciendo que te tragues en ceniza el Salmo 91, ni que lo tengas en el espaldar de la cama. Algunos que duermen con la Biblia de almohada ahí. De almohada, ¿por qué no la lees? ¿Ah? ¿Por qué no te afirmas en el Señor? Te has confiado. Has renunciado a tu liderazgo flojo, aguado. ¡Qué bárbaro! Reconcíliate en esa noche. Has renunciado al diaconado, aguada. Dice: ya no aguanto. Porque te creíste a las insinuaciones de Antíoco Epífanes. Siéntate, tómate un vasito de agua. ¿Quieres con hielito, jugo de naranja o quieres caramelito? Caramelito. Y en la boca, y están confiados, sentados. ¿Para qué congregarse? Óigame, aquellos que no les gusta congregarse, domingueros. Estamos en guerra. No, sí, hermano, he estado enfermo. Va para echar tu cuero al agua, ahí sí vas a trabajar. Pero para congregarte, no vienes muy cansado. Estamos en guerra. Por eso es que el apóstol San Pablo decía: ¡ay de mí si no predico el evangelio! Se sentía comprometido. No, pero hay muchos que ya se están acostando. Hermano, ya me jubilé. Por eso es que Dios ha puesto un sentir en mi corazón, que un día que yo no predique me muera, hermano. Tengo que estar haciendo algo. Si no estoy en la computadora armando los libros que estoy haciendo ahorita, porque estamos escribiendo 2 libros que pronto van a salir. Si no estamos allí viendo a la luz de la Biblia, armando bosquejo tras bosquejo, armando estudios, ya en el teléfono dice: no necesitamos aquí pastor, ya voy yo. Porque digo, estamos en guerra. Pero muchos están dormidos. Yo te digo, despierta tú que duermes. Recuerda las glorias pasadas. Las glorias pasadas no sirven. El presente es el importante. Satanás te tiene dormido. Que el Señor te sople en esta noche. Despiértate tú que duermes. Algunos se les echa de ver la flojera. Ya no entran a la iglesia, ya se quedan esperando a la esposa. Aquí estoy esperando a mi esposa. Mira, flojo, entra para adentro mejor. Algunos que se van para el servicio, allá se van a dormir a la taza. Estás dormido, los egipcios van a venir. Los ejércitos asirios van a venir, te van a despedazar. Pero aquel que está listo y sabe que está en guerra, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Alábele que Él vive en esta noche, amado hermano. Estamos en guerra. ¡Paz!, dijo Antíoco Cleopatra. Pero era falso. Mientras Cristo está a las puertas, esta guerra se va a intensificar. Hermano, óigame bien, no es que le esté dando malas noticias. Esto de la violencia va a incrementar. Esto no para. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decir: no estoy en paz, sigamos orando. Chalchuapa, pongo 1 mes y medio. Va a haber un mover tremendo de avivamiento en Chalchuapa. De aquí van a haber cientos de pandilleros arrodillados en este sitio, convirtiéndose a Cristo. ¿Me escuchan? Sin todo esto, hasta allá va a llegar. No tardará mes y medio. Pícaros, aquellos que practican el homosexualismo, lesbianismo, prostitución, aquí van a caer. Dios ya me lo reveló y yo se lo comparto a usted. ¿Por qué?
Yo lo entiendo. ¿Por qué? Para que esto suceda, estamos en guerra. Las batallas no se ganan hablando ni gritando. Las batallas se ganan ayunando y orando y clamando al Dios de los cielos. Estamos en guerra, iglesia. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Aquí hay familias que han perdido a sus hijos. Familias que están siendo amenazadas. Yo te recomiendo que no compres Nada de lo que otro te diga. El vecino dice: ¿qué hago, vecino? ¿Compre una pistola? No. Yo te aconsejo que comiences a orar. Yo te aconsejo que comiences a ayunar. Las armas del cristiano no son como las armas del ser humano. Las armas nuestras son poderosas en Cristo para derribar fortalezas. Si tú no habías estado buscando al Señor, pensabas que estabas en paz espiritual. No, con solo congregarme es suficiente. Con solo leer la Biblia es suficiente. Vendrán los ejércitos asirios y van a despedazar. Tienes que estar con tu espada en la mano. El mensaje ha sido dado para la iglesia. ¿Estás firme tú? Es el tema de esta noche. ¿O has dado tregua al diablo? No hay que dar tregua, estemos firmes. Revístete con la coraza, con el yelmo, con el escudo, con la espada, con los calzados del evangelio. Pónganse de pie los que le van a rendir su vida a Cristo. Me pasó el tiempo, pero me dispensa. Yo no podía terminar así, cortando el mensaje. Pónganse de pie los que le van a rendir su vida a Cristo en esta noche. ¿No has oído el mensaje? Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios. Dios bendiga al caballero que viene atrás. Salga rápido, corra aquí, caballero, corra, corra. Venga, sí, venga usted. Dios le está llamando, venga. Diácono, traiga ese caballero, ahí está la pie, de pie está la par suya. ¿No quiere? ¿Hay alguien más que se pone de pie? 2 minutos y voy a terminar ya. ¿Quién más se pone de pie para rendirle su vida a Cristo? ¿Quién más? ¿Quién más? Toda la iglesia puesta de pie, vamos a orar. ¿Hay alguien que sientes que le ha fallado a Dios y necesita reconciliarte? Corre. El mensaje ha sido para la iglesia. ¿Hay alguien que necesita reconciliarse con Dios? ¿Hay alguien que necesita reconciliarse con Dios? Voy a orar. Salga de su asiento, por favor. ¿Hay alguna persona? ¿Hay alguien que ha sido tocado por el poder del Espíritu Santo? Salga de su asiento. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Voy a orar. Te pierdes. Ahí sigue como tú quieras seguir viviendo. Hay que te aproveches si has abandonado la obra de Dios. Maldito aquel que hace la obra de Dios con indolencia, dice la Biblia. Cuídate, porque has caído en maldición. Cuídate. Todo lo que hagas, nada te saldrá bien, porque has pisoteado, has tirado al cesto de la basura, como que si la obra, como que Cristo fuera cualquier cosa. Te has equivocado. ¿Por qué no reconoces tu pecado y vienes acá? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Quédate en tu asiento entonces. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por convertir a este caballero